Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutorías de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En el video pasado habíamos visto una introducción a lo que eran las variables. Recordemos que las habíamos definido como un contenedor en donde se almacenan datos que pueden variar o modificarse en tiempo de ejecución de un programa. Por ejemplo, si queremos hacer una suma, debemos ir almacenándolo en una variable que me guarde el resultado de esa suma. Y esa suma puede ir cambiando, porque yo puedo hacer varias sumas, entonces, según los números de la suma, el resultado va a ir variando en tiempo de ejecución del programa. No es que voy a tener muchas variables resultados para cada una de las sumas, sino voy a manejar una sola variable que va a ir cambiando su valor según el resultado de esa suma. O de cualquier operación matemática, o luego vamos a ver que en muchos casos, casi siempre estamos usando variables, ¿no? En todo tiempo. Bien, habíamos definido una variable con tres componentes. El primero era el tipo de dato. Por ejemplo, para un número entero, el tipo de dato en C es int, ¿sí? Bueno, acá tengo la clásica ventana del CodeBlocks con mi archivito main.c, la función principal main, un printf que ya viene por defecto cuando uno crea un proyecto. Aprovecho para recordarles que si no saben todavía cómo crear un proyecto en C, revisen los primeros dos videos en donde hay un mini tutorial de cómo instalar el CodeBlocks. Bueno, entonces en primer lugar tenemos que indicar de qué tipo de dato va a ser la variable. Recuerden que C es un lenguaje fuertemente tipado, lo cual exige que le digamos de qué tipo va a ser la variable, es decir, qué dato va a almacenar. Y no se puede almacenar otro tipo de dato que no sea el que especifiquemos acá. Por ejemplo, una variable del tipo int va a almacenar números enteros. Luego viene el nombre de la variable. Recuerden que una de las restricciones es que no podía comenzar con un número y no podía tener símbolos especiales, como por ejemplo los operadores matemáticos, el más, el menos, o signo de pregunta, punto. Así que yo puedo crear una variable que sea número, ¿sí? Y termino con un punto y coma como todas las líneas en C. Y acá tengo mi variable número del tipo entero. Si quiero ya le puedo asignar un valor de entrada cuando la declaro. Por ejemplo, voy a decir int_número es igual a 0. Hasta aquí es lo que habíamos visto en el video anterior. Ahora vamos a ver un poquito cómo asignarle datos a una variable después de declararla. Dicho sea de paso, voy a ejecutar este programa, que no lo he hecho en el video anterior. Vamos a ejecutarlo. Van a ver que no pasa nada en realidad. Es lo mismo que yo haya declarado la variable número o no. Si yo la borro y ejecuto el programa, sigue apareciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad una variable está representada en lo que es la memoria principal del sistema. Nosotros no podemos ver la memoria de la computadora, pero cuando yo hago esto, bueno, en la memoria se ha creado un espacio reservado de 4 bytes para almacenar un número entero, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo mostrarlo por pantalla y que se vea cuál es ese número. Ahora bien, supongamos que yo acá defino la variable y no le asigno ningún valor. Se lo quiero asignar después. Quiero definir la variable número, imprimir acá algo. Vamos a ponerle cree la variable número. Entonces, defino la variable. Informo por pantalla. Simplemente esto no cambia nada, ¿no? Simplemente voy a escribir por pantalla que cree la variable número. Y después le quiero asignar un valor. Bueno, muchos dirán, listo, int número igual a 4. No, incorrecto. Una vez que yo declaré la variable, ya no hace falta que después le vuelva a poner de qué tipo es, porque ya sabe acá de qué tipo es la variable. Así que cuando yo le quiero asignar un valor a la variable luego de haberla declarado, no tengo que indicar de qué tipo es, ya está. Eso se hace una sola vez. Después, cuando yo le quiero asignar un valor a la variable, simplemente hago el nombre de la variable igual y al valor. Al nombrar acá la variable número, ya sabe que este 4 lo va a almacenar en esta variable. Yo podría acá tener otra variable int número 2. Recuerden que, ahí, número 2. Recuerden que no puedo tener dos variables con el mismo nombre. Si tengo una variable número 2, después iré acá y diré número 2 igual a 5, por ejemplo. Bien.
Esta es la forma de asignarle valores a las variables una vez declaradas, ¿sí? Yo declaro la variable, número y número 2, vamos a ponerle número 1, ¿sí? Número 1 y número 2. Y después acá le asigno valores. Acá le estoy asignando valores literales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estoy haciendo adentro del código, en crudo, digamos. No es una asignación de valores por teclado o resultado de otra variable. Esto es lo más simple de asignar un valor a una variable. Mi variable, o sea en este caso número 1, igual a un valor. Recuerden, como ya declaré antes la variable, no le tengo que volver a decir de qué tipo de datos. Ahora, puedo crear una variable más que sea resultado. ¿Sí? Y entonces voy a decir que resultado, bueno, ahí, resultado es igual a número 1 más número 2. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy sumando los valores que tienen adentro almacenados estas dos variables. O sea, aquí cuando nombre a número 1, yo sé que adentro de esa variable hay un 4, y acá cuando nombre a número 2, yo sé que dentro de esa variable hay un 5. Por lo tanto, resultado va a ser igual a 4 más 5, 9. Si yo cambio los valores de acá, por ejemplo, acá pongo un 1, resultado ahora va a contener un 6. ¿Sí? Yo puedo no solamente asignarle valores literales a una variable, sino el resultado de una operación matemática entre otras variables. En el caso de la suma usamos este símbolo más, el de la resta, bueno, es el menos. El de la multiplicación es este, que vendría a ser como el asterisco. El de la división es la barra. Y hay otra operación matemática que es para obtener el resto de dividir número 1 por número 2, que es el por ciento. Número 1 por ciento número 2 quiere decir el resto de dividir número 1 por número 2. Vamos a ver, a ejecutar este programa y ver qué pasa. Vamos con la suma, ¿no? Yo digo, bueno, el resultado es igual a número 1 más número 2. Lo ejecuto y, bueno, a ver, no aparece ningún número acá, ningún resultado. ¿Pero por qué? Nuevamente, yo no estoy mostrando nada por pantalla. Lo único que estoy mostrando por pantalla es esto. Creé la variable número. Acá, si bien le estoy asignando la suma de estos dos números a resultado, esto está en la memoria principal, está ahí adentro. Yo no puedo ver directamente la memoria, qué pasa ahí adentro. Entonces, ¿cómo hacemos para que se me muestre por pantalla realmente cuál es este resultado? Bueno, lo que aprendimos al principio. Para mostrar algo por pantalla tenemos que usar la función printf. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo hacemos para acá agregarle el valor de una variable? Muy sencillo. Printf, vamos a escribir lo que nosotros elijamos escribir. Por ejemplo, el resultado es, dos puntos. Bueno, y acá me podrían decir, y bueno, pongo acá resultado. El resultado es resultado. Entonces esto se va a reemplazar por el valor de lo que tiene esta variable. No, no funciona así. Porque todo lo que está entre comillas es texto plano. O sea, si yo acá, perdón, me faltó el punto y coma. Si yo acá ejecuto el programa, me va a decir el resultado es resultado, no pasa nada. Esto lo interpreta como si fuera un texto más. Acá tenemos que reemplazarlo por un formateador. En este caso va a ser un formateador de números enteros que en C es por ciento de. Entonces yo voy a escribir el resultado es 2 puntos por ciento de. Y le voy a pasar un segundo parámetro a printf. Para separar los parámetros, el primer parámetro es el texto que yo quiera, ¿sí? Con un por ciento de. El segundo parámetro se separa en una función con una coma. En general los parámetros de las funciones se separan con una coma. Entonces este es el primer parámetro, una coma, y ahora viene el segundo parámetro. En el segundo parámetro, ahí sí le voy a pasar lo que es la variable resultado. Entonces, resultado. Entonces, cuando el programa se encuentre con un por ciento de, lo va a reemplazar por el segundo parámetro que está acá, que es la variable resultado. ¿Y qué tiene esa variable? Esa variable adentro tiene el resultado de hacer la suma entre número 1 y número 2. O sea, tiene un 6, 1 más 5. Entonces, si ahora lo ejecuto, finalmente me va a decir el resultado es 6. Probemos con la multiplicación. Bueno, acá hay un 1, vamos a cambiarlo por un 2 para que sea más divertido. A ver. Muy bien, acá me va a decir el resultado es 10. 2 por 5 es 10.
si hago una división, a ver, acá vamos a poner un 20, me tiene que dar 4. ¿Sí? Número 1, que tiene un 20, lo voy a dividir por número 2, que tiene un 5. 20 dividido 5, ahora en resultado, en este espacio de memoria que corresponde al resultado, va a haber un 4. Entonces voy a venir acá, printf, el resultado es, este formateador quiere decir que a continuación voy a escribir un número entero, que se lo paso como un segundo parámetro después de la coma, que es el nombre de la variable que contiene ese número, que es resultado. Entonces, si lo ejecuto, el resultado es 4. Si hago % acá, es para los restos. Obviamente 20 dividido 5 da redondo, el resto tiene que ser 0. Así que el resultado de esa operación matemática me tiene que decir que es 0. ¿Sí? Porque estoy haciendo el resto. Si quieren acá lo podemos cambiar en vez de resultado, para que no se confundan, el resto. Si pongo 21 me va a tener que dar de resto 1. ¿Sí? El resto es 1. Bueno, ahora ¿qué pasa si yo acá quiero poner el valor de más variables? Bueno, lo mismo, cada vez que yo quiera poner un número entero acá, voy a poner un %d. Y acá voy a poner los sucesivos parámetros. ¿Sí? Y entonces cada %d se va a corresponder con un parámetro. Vamos a ver un ejemplo. Supongan que yo esto quiero hacerlo un poquito más amigable al usuario y quiero decir, el resultado de sumar un determinado número y otro determinado número es otro número. Bueno, entonces, ¿cómo esto se transforma en números? El resultado de sumar, ¿quién? Número 1. O sea que el primer parámetro acá va a ser número 1. Y acá viene otro número. ¿Quién es? Número 2. Ya no le estoy pasando 1 y 2 parámetros, sino 3. Acá un tercer parámetro. El primer parámetro siempre es el texto, que yo quiero, la frase, digamos, que yo quiero mostrar por pantalla. Los demás parámetros van a ser las variables. Bueno, acá número 2. Entonces, el resultado de sumar %d, este se va a corresponder con el primer parámetro. Y %d, este se va a corresponder con el segundo parámetro, es %d. Este se va a corresponder con el tercer parámetro, que sería, muy bien, resultado. ¿Sí? Entonces, cada %d, que significa que acá va a haber un número entero, se corresponde con cada uno de estos parámetros. El primer %d con el primer parámetro, el segundo sería, el segundo con este y el tercero con este. Entonces, acá la frase tendría que ser, el resultado de sumar 21 y 5 es 21 más 5, 26. Vamos a ver si aparece. Muy bien. Bueno, me apareció 1 porque acá le dejé el operador matemático de resto. Vamos a cambiarlo por suma. ¿Sí? Fíjense, el resultado de sumar 21 y 5 es 26. ¿Sí? Me reemplazó cada %d por el parámetro que le corresponde. ¿Sí? Espero que se haya entendido bien esta parte. Si no, recuerden, me pueden mandar un mail o un mail a tutorías y lo volvemos a revisar puntualmente. Muy bien. Bueno, vamos a repasar entonces un poco los operadores matemáticos. Yo acá tengo una diapositiva, ¿sí? Esto es lo que estuvimos viendo hoy. Cómo asignarle un valor a una variable en C. Ya no hacía falta poner el tipo de datos, sino simplemente mi variable igual valor. Tengamos en cuenta, acá puse en rojo, que la variable tiene que estar declarada antes. ¿Sí? Vamos de nuevo al código. Por ejemplo, acá. Yo asigné el valor 21 al número 1 porque arriba de todo ya lo había declarado. Pero si yo borro esto, me va a tirar error porque le estoy asignando un valor a una variable que no está declarada arriba. Fíjense. ¡Tuc! Y dicho sea de paso, acá vemos en acción al depurador. Me dice que en la línea 14, acá aparece abajo, ¿sí? Esta es la consola de mensajes. Acá en rojo aparece línea 14. Error, dice número 1, no está declarado. ¿Sí? Y me marca acá en rojo, que en la línea 14 está acá el error. Yo estoy tratando de usar el número 1 y no lo declaré arriba. ¿Sí? Entonces siempre hay que declararlo antes. Vamos a poner int número 1. ¿Sí? Ese es un error muy frecuente que suele pasar. Entonces, recordemos, para asignar un valor a una variable no hace falta poner qué tipo de dato es, pero sí la variable
tiene que estar declarada previamente. Entonces, esto es lo que acabamos de ver ahora. A una variable le podemos asignar un valor literal, o sea, directamente un número, el valor de otra variable o el resultado de una operación matemática entre variables. En este caso, como estuvimos viendo, la suma, la multiplicación, o entre una variable y un número, ¿sí? Porque en definitiva la variable, al escribir el nombre, esto se va a reemplazar por el contenido que tiene esa variable, ¿sí? Bueno, este todavía no lo vimos, la asignación de valores por teclado. Lo vamos a ver ahora un ratito. Y acá tenemos los operadores matemáticos en C que estuvimos viendo, son casi los mismos que nosotros conocemos. La suma, la resta, la multiplicación cambia, es un asterisco, la división es una barra y el resto es un %. Los formateadores, nosotros vimos el %d que es para números enteros. Pero en el caso de que estemos usando números decimales ya va a ser %f. ¿Sí? Si esto, en vez de un int, fuera un tipo de dato decimal, que recordemos que es el float, bueno, si queremos mostrarlo por pantalla haciendo esto que hicimos acá, en vez de acá poner un %d, donde hay un float, vamos a poner un %f. Para cada tipo de dato hay un formateador diferente, ¿sí? Bueno, esto lo voy a dejar como int. Ahora, todo muy lindo, pero hasta acá yo estoy tocando código y si un usuario no sabe modificar todo este código, él ingresa cosas por teclado. Todos siempre completamos formularios en internet, presionamos botones o teclas para ingresar datos. Entonces, si yo quiero ingresar un dato, generalmente lo voy a hacer por el teclado, no voy a estar modificando directamente acá los valores de las variables. Entonces, ¿cómo hago para asignarle a una variable algo que viene por teclado? Bueno, para mostrar por pantalla tenemos la función printf. Para ingresar datos hacia la variable tenemos la función que está acá que se llama scanf. Scanf recibe dos cosas. En primer lugar recibe el formateador según el tipo de dato que yo quiero ingresar. Si es un número entero será %d. Coma, y como segundo parámetro recibe el nombre de la variable, pero con un pequeño detalle, que se le pone este símbolo antes, que se llama el ampersand, para indicar que en realidad lo que yo le estoy pasando es la dirección de memoria de mi variable. No nos vamos a meter mucho en este tema porque nos estamos metiendo en un terreno pantanoso, pero sí tenemos que saber que primero viene el formateador y después el nombre de la variable anteponiéndole el símbolo que está aquí que se llama ampersand. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que yo a número 1 no le quiero asignar un valor así directo en crudo, sino que le quiero asignar algo que venga por teclado. Bueno, voy a usar la función scanf. Scanf. ¿Qué tipo de dato quiero ingresar? Un número, entonces %d. Y a continuación, ¿dónde lo quiero guardar a ese número? En la variable número 1. Pero recuerden antes poner el ampersand. En mi caso, en mi teclado es Shift 6. Y después el número 2 también quiero ingresarlo por teclado. Entonces, otra vez, scanf %d y coma. ¿Y dónde lo voy a guardar a ese otro? Y en número 2. Entonces, acá voy a ingresar un número por teclado, otro número por teclado, y el resultado va a ser la suma de esos dos números, pero que ahora estoy ingresando por teclado. Así que esto es un poquito más interesante, ¿no? Bien, veamos entonces. Si ejecuto el programa, creé la variable número y se queda ahí el programa, no termina, no aparece nada, porque está esperando que yo ingrese algo por teclado. En este caso, como es un %d lo que hay ahí, está esperando que yo ingrese un número entero. Vamos a ingresar el 8. Ahora está esperando que ingrese otro número, porque fíjense cómo viene la ejecución del programa. En la línea 15 hace un scanf de número 1, lo ingresé y ahora vuelve a quedar esperando que yo le ingrese el número 2. El número 2, por ejemplo, vamos a ponerle un 7. Enter. Y fíjense, oh, qué interesante, ¿no? El resultado de sumar 8 y 7 es 15. Justamente es el resultado de sumar %d número 1, %d número 2. ¿Y qué le puse yo a número 1 y número 2 por teclado? Un 8 y un 7. Entonces automáticamente el valor de estas variables pasó a ser 8 y 7.
Y luego acá en la línea 19, la variable resultado pasó a tener los valores de número 1 y número 2, que eran 8 y 7, y se suman, por lo tanto sería 15. ¿Se entiende ahora un poco más por qué se llaman variables? ¿Sí? Porque todo el tiempo van cambiando en tiempo de ejecución. El resultado a lo primero estaba declarada pero no tenía ningún valor. O no sabíamos qué valor tenía, porque no estaba inicializado. Cuando yo declaro una variable y no está inicializado adentro, puede tener datos basura de ejecuciones anteriores, de otras cosas. Lo mismo número 1 y número 2. Cuando yo le asigno un valor, ese valor cambia, ¿sí? Y pasa a tener un nuevo dato almacenado. Muy bien. Hasta aquí entonces estamos bien con esto. Ahora hay un pequeño problema, ¿no? Yo acá pongo, bueno, todo bien, creé la variable número, listo. Bueno, vamos a cerrar esto. Ahí. Todo bien, creé la variable número. Bueno, y el usuario no sabe por qué se quedó así el programa. Entonces, acá sería interesante que para ser amigable con el usuario, yo acá haga otro printf. Yo antes de hacer un scanf le voy a decir al usuario por pantalla, le voy a escribir algo que le avise que tiene que ingresar un número. Entonces le voy a poner ingrese un número. Hace el scanf, se queda esperando, yo pongo un número y después se va a quedar esperando otra vez y el usuario no va a saber por qué. Entonces sería lindo que yo acá le ponga otro printf que diga ingrese otro número. Entonces ahí va a ingresar el número 2. Y después la variable resultado va a tomar el valor de la suma de esos números y voy a hacer el feliz printf del resultado. Bien, veamos cómo funciona esto entonces. Bien, acá me quedé en la línea 17. ¿Sí? Entro al main, declaré la variable número 1, la número 2, la resultado. Estas variables adentro no sabemos qué tienen, no están inicializadas. Después pongo printf avisando que creé la variable. En realidad eso es medio al cohete, pero bueno, creé la variable número. Y después viene un printf que dice ingreso un número. Bien, aquí está ingreso un número. ¿Y ahora por qué no hace nada? Y porque está esperando acá que yo le ingreso un número. Bueno, vamos a ponerle un 2. Y bien, acá me aparece ingrese otro número, porque después de esta línea 17 viene esta, ingrese otro número. Y acá otra vez se va a quedar esperando hasta que ingrese otro número. Entonces le voy a poner el 8. Cuando presiono Enter, viene acá, a resultado le asigna la suma de los valores que tienen en ese momento las variables y me imprime el resultado de sumar %d, que es número 1, y otro %d, que es número 2, es 2 puntos %d, que es resultado. Bien, y hasta aquí nos vamos a quedar en este video. En el siguiente video vamos a seguir practicando esto y profundizando un poquito más. Así que nos vemos en el próximo video. Saludos.